Continuamos entonces con esta segunda sesión. Vamos a entrar a esta otra parte de la presentación que se titula La preparación del mensaje, el tema del sermón. Esta es una parte muy importante dentro de lo que es el estudio de la homilética, porque trata precisamente de cómo nosotros debemos aprender a preparar un sermón y más específicamente de lo que es el tema del sermón. La primera cosa para preparar un buen sermón es tener un mensaje definido en la mente. Antes de proceder a la preparación de cualquier sermón, cualquier enseñanza, cualquier cosa, todo predicador o maestro, todo exponente debe responderse a una sencilla pregunta. Y esta pregunta es, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Esa es la pregunta. Y es interesante que aunque es una pregunta tan sencilla, yo no sé, ustedes sé que son jóvenes y que no tienen experiencia. Tal vez los muchachos de la iglesia nos miran a nosotros los predicadores, que nos paramos al frente y como que ya sabemos todo, pero no. Esta preguntita es muy interesante. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener la idea de qué predicar. Nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a decir? Mientras que el predicador no pueda contestar claramente esta pregunta, no debe de seguir adelante en la preparación del mensaje. No puede seguir adelante. ¿Por qué? Porque va a perder tiempo, va a escribir cosas que tal vez no tienen ni sentido, porque no tiene claro lo que va a hacer. Necesita tener un tema y este debe de tenerlo en su mente y saberlo, conocerlo con precisión. Solo puede estar seguro de que lo sabe cuando puede expresarlo en palabras. Si hay muchas personas que tienen la idea, les dije al principio, pero luego no pueden expresarlo. Y yo he escuchado personas que dicen, pues aquí lo tengo en la mente, pero no puedo decirlo. Bueno, pues necesitas saber entender eso. Si el tema está entre la bruma es como la neblina, también lo estará todo lo que va con ello, lo que pertenece al sermón, a la idea. Su introducción, su arreglo, su prueba y su objetivo van a estar en la bruma. Es decir, nublados, no se va a ver claro. Entonces necesita mandatoriamente la persona que va a estudiar un sermón tiene que saber de qué voy a hablar, contestarse esa pregunta. Clara, yo me la hago todos los días que voy a predicar o a preparar. Tengo que preguntarme de qué voy a hablar, de qué voy a hablar, de qué voy a hablar. Y esa es una pregunta clave que ustedes deben aprender en este día, porque como les dije, va a llegar el día de la oportunidad. A ustedes se les va a dar la oportunidad. Y cuando se les dé la oportunidad, esta pregunta debe de venir a su mente inmediatamente. ¿De qué voy a hablar? Y nunca debe escogerse un tema por ser bonito o porque suene bien, como una palabra hermosa. Escogerlo nada más por eso, no.
sino que ha de expresar claramente el objeto que el sermón persigue. Entonces, esas cosas son cosas que ustedes deben de saber. Los temas no son fáciles de escoger. Y aunque vamos a hablar más adelantito de lo que es el tema y el título y todo ese tipo de cosas, no son cosas fáciles de escogerse. Todo predicador, para preparar bien su sermón, debe responder a la pregunta siguiente, ya no solo la primera. Sí, la primera es, ¿de qué voy a hablar? Pero la segunda pregunta es, ¿por qué voy a hablar este tema? ¿Por qué? Es el propósito. ¿Por qué? O la motivación, mejor dicho. ¿Por qué voy a hablar de este tema o de este asunto? Esa es una pregunta muy importante. Y finalmente, una tercera pregunta, y que es la que es el propósito de la predicación o del objetivo que se quiere lograr. ¿Qué fin deseo? ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta enseñanza, con esta predicación? Son tres preguntas claves. La primera es, ¿de qué voy a hablar? La segunda es, ¿por qué lo voy a hablar? ¿Sí? Y la tercera, ¿cuál es el objetivo, el propósito de hablarlo? ¿Qué fin deseo lograr? ¿Qué cambio deseo hacer en la vida de los oyentes? Son tres preguntas muy, pero muy importantes antes de ponerte a escribir, a investigar, a leer, a cualquier cosa. Tienes que preguntarte esto. ¿Cómo encontrar un tema? ¿Cómo? El mensaje, hermanos, no es fácil recibirlo. No es fácil encontrar un tema. No es fácil. Se los estoy diciendo yo que tengo más de 30 años de experiencia como predicador. No es fácil. Aunque hay muchos temas que uno puede hablar, pero no es fácil. Y aquí les voy a enseñar cómo encontrar un tema. Hay ciertas cosas, yo le llamo los generadores de ideas. Esa es una frase que yo acuño para este segmento. Generadores de ideas o generadores de temas, como usted quiera recibirlo. Son generadores. El segmento se titula ¿Cómo encontrar un tema? Y bueno, hay varios generadores que yo les voy a estar explicando. El primero es este. El mensaje debe de venir como una inspiración especial de Dios. Es lo número uno. El mensaje debe de venir por inspiración de Dios. Quiero que entiendan esto. Aunque la inspiración es un tema por separado, que no cubre esta materia, ¿okay? Pero el asunto de la inspiración divina es fundamental para un buen mensaje de la palabra de Dios. ¿Okay? La inspiración inspiración viene del texto griego pneu, que significa soplo, soplar. ¿Okay? Y nosotros debemos siempre estar en ese tono con Dios para que Dios nos sople su palabra periódicamente. El mensaje verdadero, el mensaje poderoso, el mensaje transformador, el mensaje que cambia, tiene que ser un mensaje inspirador, inspirado por Dios, que Dios se lo inspira al predicador. Y ese es el primer generador de un tema. Por eso el predicador debe estar pidiendo mensajes a Dios todo el tiempo, mensajes para sus oyentes. Pero obviamente no es de esperar que venga siempre como una inspiración profética, no todo el tiempo, ¿verdad? Se recibe así. Por eso el predicador debe afanarse en buscar diversas maneras para recibir ideas. ¿Okay?
pero lo esencial es la inspiración de Dios. Ese es el primer generador de temas, la inspiración de Dios. El segundo generador de ideas es reflexionando sobre las necesidades espirituales de los oyentes. Sí, a veces el sermón va a venir por las necesidades que tiene la gente, que tienen las personas, ¿verdad? Uno mira, por ejemplo, en un lugar donde estén sufriendo mucho de económicamente, financieramente, o qué sé yo, cualquier tema. Hay muchas personas sin trabajo, entonces ya tiene un tema. Está pasando una crisis, pasa un huracán, un tornado, un temblor, ¿verdad? Hay necesidades. Entonces, esos son generadores de ideas. A veces el sermón viene por esas necesidades que tiene la gente. Sin embargo, debemos advertir al predicador acerca del peligro de sermones particulares dirigidos a una familia específica o a un individuo en particular. Por ejemplo, un predicador puede saber que la hermana fulana le encontraron cáncer o se está divorciando o tiene problemas con el marido. Pues ese puede ser un generador de ideas también, pero tiene que tener mucho cuidado. No puede el predicador tomar eso como un asunto temático para leer, y menos exponer a la familia, ¿verdad? O al individuo. Máxime si toda la iglesia ya conoce que esa pareja está teniendo problemas matrimoniales. No, tiene que tener cuidado aquí. Ese tipo son generadores de ideas. No solo la inspiración, pero también las necesidades de las personas. Es por demás decir que si algún predicador tiene alguna animosidad o algún asunto con un individuo en particular, pues el púlpito no es el mejor lugar para decirlo, y menos para decirlo a esa persona. Nunca un predicador debe de utilizar el púlpito para dirigirse a una persona en particular o un asunto específico que es conocido por la mayoría de las personas. No, eso no estamos refiriéndonos a eso, nunca se debe de hacer. Las necesidades de las personas generan las ideas para que nosotros hablemos sobre eso, pero de forma genérica, que aplique a todo mundo. ¿Ya? Entonces, eso es un generador de ideas. Tampoco puede utilizar insinuaciones que sean comprendidas por los hermanos, incluso, ¿verdad? A veces se utilizan ciertos elementos, palabras que dan a entender que se está refiriendo a esa persona. Por ejemplo, si hay una persona que venda, por ejemplo, cosas de perfumes o qué sé yo, y está en la iglesia, y el predicador puede decir, pues hay personas que se dedican a vender perfumes. Ya la persona, ya todos saben que se está refiriendo a esa persona que vende perfumes. No puede insinuar, no puede, esas necesidades de las personas no se pueden traer a luz, pero sí generan ideas para que uno hable sobre esos temas de una forma que aplique a todos, pero que no exponga a las personas. ¿Ok? Cuando el predicador siente que la mayoría de la iglesia padece de algún defecto o necesita una exhortación especial, pues se debe de hacer, sin temor, siempre cuando no se exponga a ninguna persona en particular. Porque el predicador tiene la responsabilidad de predicar lo que Dios le haga sentir que predique, pero debe predicarlo con cuidado, como vamos a estar aprendiendo en el transcurso de esta enseñanza o de este curso, ¿verdad? Debe predicarlo con mucho cuidado. Sí, es su responsabilidad predicar la palabra de Dios, pero debe de conocer cómo hacerlo. Entonces tenemos dos generadores. El primero es
la inspiración de Dios. Uno, para poder tener un tema que predicar, tiene que venir de Dios. El segundo generador es las necesidades espirituales de los oyentes. Si el oyente tiene esas necesidades y eso genera ideas para predicar, ¿ya? Luego tenemos un tercer generador. El tercer generador de ideas o de temas para predicar es la lectura de la palabra de Dios. En sus lecturas devocionales de la Biblia, el predicador debe recibir la mayor cantidad de ideas posibles y temas posibles para la predicación. Y decimos esto aquí en este segmento porque es importante. El predicador no debe alimentar a otras almas, a otras personas manteniendo su propia alma a dieta. ¿Ya? No, el predicador debe de leer la palabra de Dios. Debe de leerla. Muchas personas no leen la palabra de Dios, no leen la Biblia y luego quieren pararse al frente a predicar algo que ni siquiera han leído, no saben. Tal vez no han investigado sobre ello. Uno de los generadores de ideas más efectivo y más amplio es la misma palabra de Dios, la Biblia. Entonces la persona lee y a medida que va leyendo ahí le van surgiendo las ideas, los temas. Amén. La lectura devocional diaria, devocional personal o en familia, proporcionará al predicador temas y le hará descubrir muchas riquezas espirituales en donde menos se lo imagina. El predicador, un consejo es que anote cuidadosamente las ideas que surjan en sus momentos de lectura. Está leyendo la palabra de Dios, está leyendo la Biblia y vienen las ideas, hay que anotarlas ahí. ¿Se acuerdan que hace rato hablé de materiales? Organizar el material. Bueno, a esto se refiere. Uno está leyendo la Biblia y estás leyendo y estás viendo que ahí surgen temas, anótalos, escríbelos. Así es que estos son los generadores: inspiración de Dios, situaciones o necesidades espirituales de los hermanos. Y número 3, la lectura de la Biblia. Y número 4, leyendo otros sermones. Sí, los temas pueden venir de escuchar otros sermones, escuchar otras personas predicar o leer. Hay libros que se han escrito de sermones. Uno puede comprar esos libros de sermones y ahí están los sermones. Y uno puede predicar de esos sermones. Sí, porque esos sermones son generadores de ideas, generadores de temas. Y uno no puede ser, el predicador no debe de ser insípido bajo la pretensión de ser original, porque nadie es original. Ni debe fiar tampoco en las despensas de otros, o no se debe de soltar o dejar solamente en las ideas de otras personas para alimentarse a sí mismo o traer sus enseñanzas. Es decir, que las baje del internet, completo los predique las enseñanzas de otra persona, ¿no? Tampoco, o sea, son extremos. Todos los extremos son malos, pero este es uno de ellos en el cual debe haber un balance. El buen predicador escucha a otros para tener idea cómo le hacen, qué palabras utilizan y ver, oír, captar esas ideas y armar sus propios sermones. Incluso puede algunos sermones predicarlos también, pero tiene que acomodarlos, editarlos a su personalidad, a su público, a lo que quiere lograr.
Y eso es algo bueno. No debe uno de dejar este punto número 4 por un lado. Uno debe leer otros sermones, oírlos, pero sin problema, nomás con mucho cuidado, sí. Especialmente si son de nuestros hermanos, nuestros pastores, ¿verdad? Escucharlos. Yo, por ejemplo, eh, escucho los cultos. Casi todos los cultos los vuelvo a escuchar. Por ejemplo, ayer fuimos con mi esposa a un lugar a hacer una visita y iba escuchando el sermón del miércoles, ¿verdad? Y yo así periódicamente escucho los sermones del domingo, del miércoles, o escucho algunas otras de nuestras iglesias, porque es bueno. Allí uno recibe ideas, generadores de ideas, acuérdense. El predicador entonces debe tener tiempo para leer sermones de buenos predicadores, no solo en el momento en que necesita algo con urgencia para predicar o para preparar, pero también en otros momentos cuando no le interesa preparar ningún sermón, sino simplemente alimentar su alma. ¿Sí? Nosotros vivimos con la palabra de Dios todo el tiempo. Y este es algo muy importante. Pero también hay un quinto generador de ideas. El predicador o el que va a enseñar sobre la palabra de Dios recibe ideas en sus visitas a los miembros, a los hermanos, cuando va a visitarlos, al hospital, a la casa, en fin. Muchas veces la conversación con personas inconversas o con miembros débiles de la iglesia hacen sentir al pastor alguna necesidad espiritual común en los oyentes. A veces aún el texto que responde a tal necesidad es dado durante una conversación con un hermano en una visita. ¿Ya? Y ahí surge la idea, ahí surge el tema. Y estos son generadores de ideas. Después tenemos un sexto, que es la consideración de las cosas que le rodean. Y esto es algo importantísimo, muy importante. Uno de los grandes predicadores de toda la historia decía esto: con la Biblia en una mano y con el diario en la otra, se prepara un sermón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros estamos en un mundo, no estamos ajenos a lo que está pasando, no estamos desconectados de una sociedad. Por lo tanto, las cosas que están sucediendo también deben de generar ideas, temas para que el predicador pueda predicar, pueda hablar. Por eso debe el predicador estar atento, observando la naturaleza, observando a la sociedad, lo que hacen los hombres. ¿Sí? Todo lo que ve y oye debe de archivarlo cuidadosamente, porque puede utilizarlo para predicar. Por ejemplo, yo acabo de escribir un libro, yo creo que ustedes ya no sé si lo han leído, pero escribí sobre el sufrimiento y la respuesta de los justos, así se llama el título del libro. Ahí hablo de la guerra de Ucrania, hablo de la pandemia, hablo de todo lo que está sucediendo hoy en día. Son temas que están circulando, que están de actualidad. Entonces uno debe de observar la sociedad que está viviendo y sacar provecho de eso para hablar la palabra. ¿Sí? Es importante eso. Estamos muy cerca del tiempo del fin, del tiempo de la venida del Señor, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en el ámbito secular, en el mundo, nos enseña. Entonces uno debe estar atento a esas cosas. Este es un generador de ideas. Las cosas que le rodean a uno
le deben de enseñar sobre los temas que uno puede predicar. ¿Ok? Luego, finalmente, número 7, si todo lo anterior no funcionó, todavía está en seco, entonces debe de pedir el tema a Dios en oración. Orar y orar y orar y orar y vuelve a orar hasta que Dios se le conceda o le dé el tema. El príncipe de los predicadores llamado Spurgeon, Carlos Spurgeon, dice, si alguien me preguntara, ¿cómo puedo hacerme con el texto más oportuno? Le contestaría, pidiéndolo a Dios. Por su parte, Harrington Evans, en sus reglas para hacer sermones, nos da como la primera forma de preparación y dice, pedid a Dios la elección. Si vas a predicar, pídele a Dios, es el punto número 1 de él, de sus reglas para hacer sermones. Pedirlo a Dios. ¿Ya? Entonces, hay que pedirlo a Dios en oración. Si la dificultad de escoger un texto se hace muy dura, entonces dice, multiplica tus oraciones y verás que te va a venir. Es notoria la frase de Lutero que dice o dijo, haber bien orado es más de la mitad estudiado. Haber bien orado es más de la mitad estudiado. Y eso es verdad. Amén. Así es que voy a hacer un pequeño resumen de estos 7 puntos. Voy a ir para atrás. ¿Ok? Y vamos a decir cómo encontrar un tema. Número 1. Un tema viene por inspiración de Dios. Inspiración de Dios. Número 2. El tema también viene por las necesidades de los oyentes. ¿Ok? Uno se da cuenta de las necesidades que tienen los oyentes y predica sobre esas necesidades. Número 3. El tema puede venir por las lecturas devocionales de la palabra de Dios, lo que uno lee en la Biblia. Allí puede venir el tema. Y número 4. Uno puede tener ideas porque este cuarto generador llamado los sermones de otros predicadores o leyendo sermones de otros predicadores, ahí puede también tener ideas. Número 5, en las visitas a los miembros de la iglesia, en el hospital, en sus casas, en fin, ahí pueden surgir ideas también. Número 6, en la consideración de las cosas que están sucediendo en el día de hoy, eso también es un generador de ideas y temas para predicar. Y finalmente, uno puede tener ideas pidiéndole a Dios en oración sobre qué debo de decir, qué debo predicar. Esto que acabo de mencionar contesta la pregunta ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Ya saben, cuando se les dé la oportunidad, aprovechen esa oportunidad y háganse esta primer pregunta. ¿De qué voy a hablar? Y les di ahorita 7 generadores de ideas para que ustedes tengan de qué hablar. Gloria a Dios. Esto está buenísimo, hermanos. Bueno, ahora ya tenemos la idea, ya sea por inspiración, ya sea por las necesidades de los oyentes, ya sea por la lectura de la Biblia, ya sea por las visitas a la gente, por lo que está pasando en el mundo o por la oración. Usted ya tiene la idea. ¿Y ahora qué? Es decir, ya usted dice, voy a predicar del amor de Dios, o voy a predicar sobre esta necesidad específica de la iglesia. Ok, ya tiene el tema, ya tiene la idea. ¿Y ahora qué? Bueno,
Ahora viene la preparación del mensaje con ese tema o con esa idea que usted recibió de parte de Dios. Y surgen aquí dos preguntas. ¿Debe predicarse sobre temas o sobre textos? ¿Debe elegirse primero el tema y después el texto o viceversa? Vamos a hablar de la preparación del mensaje, entonces hay que hablar del tema y del texto en la preparación del mensaje. Es imposible responder a estas preguntas de un modo concreto dando reglas absolutas, ¿no? Porque hay estilos, hay ideas, hay formas, en fin, hay creatividad. Todas esas cosas están involucradas a la hora de la preparación del sermón, o del tema, o del mensaje, o de la enseñanza, como usted quiera. En algunos casos, cuando el predicador tiene un tema definido, sintiendo que debe predicar sobre aquel asunto, es decir, la idea lo trae, es una idea que ya tú sabes que si te está dominando la mente, la cabeza, es que Dios quiere que lo prediques. Entonces, el tema precederá a la elección del texto. Es decir, primero el tema, luego se escoge el texto. Sí, porque algunas personas se han preguntado mucho, ¿qué viene primero? ¿El tema o el texto? ¿Qué viene primero en mi mente? ¿El tema o viene el texto? ¿Qué es lo que debo buscar primero? Bueno, en ocasiones viene el texto primero, luego viene el tema. Todo depende de la fuente por la cual te está viniendo la idea, el generador de idea. Pero en otros casos, cuando el tema es sugerido como resultado de meditación personal de las Sagradas Escrituras, será el texto el que precederá y sugerirá el tema al predicador. Ya hablé del generador de ideas que viene por la palabra de Dios. Si la persona está estudiando la Biblia, está estudiando la palabra de Dios y le salta el tema allí, pues en realidad vino primero el texto. Luego vino el tema, ¿sí? Y luego viene otra pregunta más. ¿Cómo llegar a determinar el texto que se debe escoger, sobre todo cuando no se tiene antes escogido el tema del sermón? Bueno, tremenda pregunta. La voy a repetir. ¿Cómo llegar a determinar el texto que se debe escoger, sobre todo cuando no se tiene antes escogido el tema del sermón? Bueno, pues aquí están dos cosas que todavía no se tiene. No se tiene el texto, no se tiene tampoco el sermón. ¿Ok? Otra vez la primera pregunta. ¿Qué viene primero, el texto o el tema? Bueno, en esta pregunta, pues no se tiene todavía ambos. Sin embargo, dice Spurgeon, se puede establecer esta regla. Cuando un pasaje de la Escritura nos da como un cordial abrazo, no debemos buscar más lejos. Ojo, dice, si un texto o un pasaje de la Escritura nos abraza, es decir, nos llama la atención, ya no busques más. Ahí está. Cuando un texto se apodera de nosotros, podemos decir que aquel es el mensaje que Dios quiere que hablemos a nuestra congregación. Sí, porque el texto está dominándonos. Pero a veces puede ser también el tema. El tema está dominándonos. ¿Ya? Entonces, cuando eso sucede, no debemos buscar más. Ya tenemos el tema, ya tenemos el texto, ¿ok? Una vez elegido el texto, es indispensable concretarlo en un tema.
hay que formularlo. Así es que hay que formular el tema. Vamos a aprender un poquito sobre la formulación del tema. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una corta sentencia. ¿Sí? Toda una hora de predicación o 45 minutos se reduce a una sencilla frase, oración de un tema. No solamente, ha de ser, por lo tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión de los diversos pensamientos que entrarán en el sermón. Hay una gran ventaja en poseer un tema para el arreglo del sermón. Se ha dicho que el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. Lo repito, se ha dicho que el tema es el sermón condensado y el sermón entero, si el resto del sermón es el tema desarrollado. Predicar un sermón sin tema es como tirar sin blanco. No sabes a dónde estás tirando. Necesitas tener el tema. ¿Y qué pasa con el tema y el título? ¿Debe tener todo sermón un título? Pues sí, así como tiene un tema, debe tener un título. Una vez escogido el tema, o sea, el asunto sobre el cual desea hablar o predicar el siervo de Dios, debe formular dicho tema en un título. Muchos predicadores y libros de homilética confunden el tema con el título. Son dos cosas distintas. El tema es el asunto, el título es cómo le vamos a llamar a ese sermón. ¿Ok? Son dos cosas distintas, aunque en algunas ocasiones puede ser lo mismo para ambos. El problema es que la diferencia a veces es imperceptible, es decir, no se puede notar. El título no es más que la puerta del tema o asunto, el cual no puede ser expresado plenamente por el título, por dos motivos. Primero, porque el título del sermón es breve y por tal razón no puede contener todos los pensamientos o partes que el predicador desea desarrollar en su tema. Eso es lo primero. El título es breve. Segundo, porque sobre todo en estos tiempos de abundante publicidad, ha de ser el título del sermón especialmente chocante y atractivo para despertar la atención e integrar al público. Por lo tanto, el título del sermón debe ser atractivo o que golpee, ¿verdad? Entonces, esos elementos son importantes considerarlos. Vamos a concretar este asunto. El tema ha de ser corto, pero claro y expresivo. Un tema largo pierde toda su gracia y atractivo. Entonces, el tema debe de ser corto. Cierto predicador anunció el siguiente tema: las opiniones falsas que los hombres se forman acerca de los juicios de Dios evitan sobre nuestros prójimos las opiniones rectas que se deben formar sobre tales juicios. ¡Wow! Con el anuncio de tal tema, ya el predicador se pudiera haber ahorrado el sermón. ¿Por qué? Porque es un tema pues súper amplio, ¿verdad? Hubiera sido mejor el peligro de juicios erróneos. Eso hubiera pegado mejor, pero no todo lo que ya mencioné. Son esas cosas tenemos que tener cuidado a la hora de escoger el tema. Ok, ya tenemos el tema, ya tenemos el texto, ¿y ahora qué? Bueno, vamos al desarrollo del tema.
Sí es importante desarrollar el tema. Una vez que el predicador ha concretado el asunto y el objeto de su sermón en una frase que se llama tema, le ha puesto título y afirmado con un versículo de la palabra, la cuestión inmediata es cómo debe tratar el asunto para lograr el objetivo que quiere lograr, ¿verdad? Él se ha propuesto un objetivo. ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, ¿qué cosas tiene que decir y en qué orden ha de expresarlas? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué cosas tengo que decir y en qué orden las debo de decir? Es muy importante esto. Un buen sermón, para que sea entendido, debe de ser claro y debe contener un orden. Esto lo determina el predicador en la preparación del mismo. Preste atención a esto porque es fundamental. Con respeto a mis colegas predicadores, pero yo he escuchado a personas predicar y híjole, pues uno dice, pero ¿qué pasó? No organizó el material, no lo ordenó, no le puso una estructura. ¿Ya? Es importante que nosotros pongamos en orden nuestras ideas. A este efecto, vamos a transcribir literalmente lo que dice el doctor Eric Johnson en su libro El Ministro Ideal. Las palabras son un poquito elevadas, pero lo voy a decir suave para que lo entiendan. Dice, el tratamiento del asunto, o sea, del tema que en cuestión en la predicación, significa plan de algún género que agrupa todo para formar un organismo que colocará las partes en orden hacia un clímax. Vea esta primera oración de lo que estoy diciendo. Agrupa las ideas, las coloca en partes en orden para llegar a un clímax. Todo sermón tiene que tener un clímax. ¿Ok? Acuérdense de la palabrita clímax. Va en forma ascendente, 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 subiendo, subiendo hasta que llega al clímax. El clímax es lo más fuerte del sermón. ¿Ok? Luego sigue diciendo, y presentará una sucesión natural y ordenada que excluya todo lo que no sea a propósito y que haga que las diferentes líneas vayan creciendo en color según convergen al foco ardiente que es la exhortación final. Ok, para que lo entiendan mejor, todo esto va a ir acomodado de una forma en sucesión, es decir, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ordenado, ¿ok? Y sacar todo lo que no debe de meter ahí. Hay cosas que no deben estar, sacarlo, removerlo, pero que todo lo que tienen en eso lleve al clímax y luego a una aplicación para los oyentes. Esto es esencial para la eficacia del sermón. En la misma medida que el plan sea claro, comprensivo y acumulativo, el sermón hará mayor impresión a los oyentes. Sí, llega un momento donde el predicador llegó al clímax, llegó a lo más fuerte, que la gente ya está lista para correr al altar, porque ya la palabra fue porque estuvo bien colocada, bien ordenada, bien organizada, ¿sí? Eso es importante. Luego, el príncipe de los predicadores, como se le llama a Carlos Spurgeon, dice, nuestros pensamientos deben ser bien ordenados según las reglas propias de la arquitectura mental. No nos es permitido que pongamos inferencias prácticas como base y doctrinas como piedras superiores
ni metáforas como cimiento y proposiciones encima de ellas. Es decir, no debemos poner primero las verdades de mayor importancia. No, las verdades de mayor importancia se ponen después. Sigue diciendo. Y por último, las inferiores, a semejanza de un anticlímax, sino que los pensamientos deben subir y ascender de modo que una escalera de enseñanza conduzca a otra, que una puerta de raciocinio se comunique con otra, y que todo eleve al oyente hasta un cuarto, digámoslo así, desde cuyas ventanas se puede ver la verdad resplandeciendo con la luz de Dios. Eso es lo que dice Carlos Spurgeon. Entonces, así debemos nosotros estructurar nuestro sermón para que tenga impacto. Al predicar, guardad el lugar a propósito para todo pensamiento respectivamente y tener cuidado de que todo ocupe su propio lugar. Nunca dejéis que los pensamientos caigan de vuestros labios atrabancadamente, ni que se precipiten como una masa confusa, sino hacedlos marchar como una tropa de soldados. El orden, que es la primera ley celestial, no debe ser descuidada por ninguno de los predicadores. ¿Ve? El orden. Todas estas definiciones que he dado nos hablan precisamente de un orden, una secuencia, una estructura, un acomodo del material de una forma lógica, ordenada, ¿verdad? Para que cumpla el propósito que debe de cumplir. Bueno, todo lo que les acabo de mencionar es demasiado, es mucho, ¿ok? Es bastante. Y por lo regular requiere una cantidad de trabajo. No crea que predicar es nada más pararse al frente y ya. No, la buena predicación requiere mucho trabajo, requiere mucho estudio. Normalmente, un sermón de 30 a 40 minutos de duración requiere por lo menos 8 horas de preparación y estudio, en forma continua o separada. Oiga, esto es bastante. Un sermón de 30 a 40 minutos requiere 8 horas como mínimo de preparación y estudio. Por eso uno se da cuenta cuando una persona está dando un sermón, si se preparó o si no se preparó. Por las palabras que utiliza, los elementos que utiliza, la forma que estructuró su sermón, la forma que lo organizó, que organizó el material, entonces uno se da cuenta. Mire, estas enseñanzas que yo les estoy dando, por ejemplo, esta de hoy, fácil me tomó unas 2 semanas prepararla, o tal vez hasta más. Entonces, yo he dado clases del colegio bíblico que me tardan 3 semanas en preparar, porque hay que investigar, hay que estudiar, hay que leer, hay que acomodar el material, que tenga un orden, que lleve una secuencia. No es fácil. Usted debe saber que no es fácil. El desarrollo del tema es como el esqueleto del cuerpo que necesita cubrirse con músculos, venas y piel. Todo eso es el material que uno recoge y luego lo va acomodando. Entonces tenga en mente que si usted va a predicar de 30 a 40 minutos, debe dedicar por lo menos 8 horas de estudio. La mente humana capta mejor las cosas que se ordenan. Por lo general, el orden de los números nos ayudará a entender esto. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
es bueno que los predicadores utilicen un asunto de orden en su sermón. Yo me gusta mucho utilizar números, de hecho, siempre utilizo 3, 4 puntos en mis sermones y luego utilizo varios subtemas o subpuntos, incisos, pues. ¿Por qué? Porque la mente funciona mejor cuando se le da un orden. Sabes que si tengo 5 puntos para tratarles, hermanos, comienza el número 1, ya el oyente dice, oh, le faltan 4. Número 2, le faltan 3. Ya, su mente está ordenada de esa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hermanos, y en quinto lugar, dice, ok, ya va a terminar, ya es su quinto punto. Pero si un predicador no tiene tal cosa, entonces, pues nadie sabe cuándo va a comenzar y cuándo va a terminar. Este orden natural ha acondicionado nuestra mente para que entendamos las cosas así. Lo mismo es con el desarrollo de un tema. No se puede comenzar con el punto número 2 y después regresar al 6 o ir al 6 y luego regresar al 1. Eso va a crear mucha confusión en los oyentes. ¿Ya? En la predicación no aplica eso, que el orden de, ¿cómo se dice? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, aquí sí. Aquí debe de llevar un orden. Un orden. Un plan es necesario en todo. Un arquitecto no principia a edificar sin antes haber trazado un plano. Un ingeniero civil no lanza sus brigadas al azar sobre las montañas sin haber antes ideado por dónde debe de pasar el camino, la carretera. Igualmente el predicador no debe lanzarse a trazar el camino que se propone hacer sin antes saber él mismo, ¿verdad?, tener un plan de lo que quiere lograr. Así es, un plan es necesario en todo lo que hacemos, pero más específicamente en lo que hacemos en la predicación. La única excepción debe ser en casos especiales, en que tal preparación haya sido de todo imposible y la inspiración del Espíritu supla la imposibilidad del predicador. Es decir, yo he predicado escasamente, en ocasiones así imprevistas, ¿verdad? Pues surge la idea. Pero aún en tales casos de improvisación, los predicadores educados o experimentados suelen recibir la inspiración en forma de un plan rápidamente concebido y en cuyo desarrollo puede notarse el poder de lo alto, ¿verdad? Ellos reciben la inspiración. Fue algo momentáneo, pero voy a hablar número 1 esto, número 2 esto, número 3 esto, 3 puntos y vámonos. Pero ya lo tiene la idea. Amén.